¿Estás de acuerdo con la modernización de los grupos indígenas y que tengan acceso a medicamentos modernos y a la ciencia y tecnología y dejar atrás su conocimiento ancestral? ¿Por qué? ¿Por qué dejar atrás su conocimiento ancestral? Mira, los japoneses son un bonito ejemplo de esto. Los japoneses mantienen sus tradiciones como tradiciones y viven en el siglo XXI con las comunidades del siglo XXI. Tus tradiciones no tienen por qué limitarte. Pueden ser tu punto de partida, pueden ser tu punto de tibio pertenecer. Ay, qué bonito cuando yo voy a ver un espectáculo de charrería. Pues vale. Tus tradiciones te pueden dar esa calidez de la pertenencia al hogar. Pero si se convierten en tus fronteras de limitación, tienes un problema. A los indígenas mexicanos, y esto lo he dicho en numerosas ocasiones y lo voy a repetir aunque se cansen de mí. Por cierto, ¿cuántos estamos ahora? 281 personas. Tenemos que pasar de los 300 en cada streaming, hijos míos. Bueno, sistercitos y brothercitas, como suelo decirles. Miren, los indígenas somos todos. Es decir, todos los pueblos de este mundo han estado en la posición en la que están hoy los indígenas latinoamericanos, por decir algo, o africanos, o asiáticos. Y todos han salido, y algunos han salido de allí acudiendo a elementos como la ciencia y la tecnología, el pensamiento ilustrado, la democracia, etc. ¿Tiene todos los grupos humanos derecho a esto? Yo diría que sí. Tienen derecho a rechazarlo hasta cierto punto. Es decir, tú en tu comunidad indígena puedes decidir que no quieres tener nada de las cosas estas modernas que son horrorosas y que requieren baterías de litio. Muy bien. Pero tus hijos pueden luego volver a votar o a tus hijos ya los vas a someter a la decisión que tú tomaste antes. Hablábamos de golpear a los niños y hablábamos de que los niños no son tuyos. Tienen derechos. Y el derecho al conocimiento es uno de los derechos fundamentales de la Carta de Derechos de los Niños. El niño tiene derecho a la educación, a la información, al conocimiento del mundo a su alrededor. Tiene derecho a saber que esas plantas que le dice su abuelo que curan, no curan. Tiene derecho a saber que los dioses que le dicen que mandan, no mandan. Tiene derecho a saber que cuando viene María Elena Álvarez Bulla y les dice que el glifosato le quita el alma al maíz, tienen derecho a saber que el maíz no tiene alma y el glifosato no quita el chulel del maíz. Es un derecho de todos los niños indígenas, de todos los niños del mundo. Porque cuando tú hablas de salvar a las comunidades indígenas y convertirlas en compartimientos estancos, fosilizarlas para ponerlas en una vitrina del Museo Nacional de Etnología, estás involucrando a los niños que probablemente no lo quieran. Porque nadie elige libremente si no conoce las opciones sobre las que está eligiendo. Y esto se aplica, por ejemplo, al hijab. Las mujeres en Irán usan el hijab porque quieren. No. O las mujeres musulmanas usan el hijab porque quieren. No. Lo usan porque han sido condicionadas para eso, porque no conocen otra opción, porque no conocen otra forma de vida. ¿Tienen derecho a conocer otra forma de vida? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Tienen derecho a conocer todas las formas de vida. Como alguien tiene derecho a conocer todas las religiones y no ser sometido. Tú perteneces a una comunidad evangélica cristiana, así que vas a ser evangélico cristiano y ni quieras saber de budismo, ni quieras saber de sijismo, ni quieras saber de animismo, ni quieras saber de santería, ni quieras saber de ateísmo. ¿Qué les estamos haciendo a los niños? A los niños indígenas les estamos haciendo eso. Tienen derechos que no les estamos reconociendo y que no estamos haciendo nada para que los puedan ejercer a plenitud. He contado la historia de los vaqueritos aquellos de Veracruz, que uno quería ser ingeniero aeronáutico, el otro quería ser astronauta, allá en los años en que el Challenger estalló. Me rompían el alma, porque ellos estaban enterados de lo que ocurría afuera, pero ellos pertenecían a una determinada comunidad indígena y era muy difícil que alguno de ellos fuera a dar a una universidad. Primero que nada porque la calidad de la educación que se le estaba dando en la escuela rural a la que asistía era una educación de calidad muy inferior a la que recibí yo en una escuela privada en México.
en la Ciudad de México con profesores de un altísimo nivel, y además llegaba yo desayunado a clase. Estos niños muchas veces no van desayunados a clase. ¿Cómo pueden ejercer sus derechos así? A los grupos indígenas no se les moderniza por UCAC, ni por orden, ni por salvarlos. A los grupos indígenas se les tiene que permitir constantemente valorar el mundo a su alrededor y decidir qué quieren de ese mundo. Pero no como grupos, no como identidad, no como sentencia, ya naciste aquí, te jodiste. No, como individuos, porque toda colectividad está compuesta de individuos, y si no reconoces al individuo, no le tienes respeto a la colectividad. Lo que se ha hecho con los indígenas en América Latina, y concretamente en México, que es donde yo lo viví, recorrí prácticamente todo el país, he estado en lugares donde la gente normal no va, como la zona más profunda de Marqués de Comillas, donde me decían que solo llegaba la televisión y el camión de la Coca-Cola. Lo que se ha hecho con los indígenas en México es innombrable, es un crimen etnológico, es genocidio cultural, es preservar sus saberes ancestrales engañándolos y negándoles el acceso a otras opciones. La derecha lo hace porque no quiere indígenas libres, la izquierda lo hace porque no quiere indígenas occidentalizados, porque le gustan mucho como están. Quieren el indígena del siglo XVII. Y si el niño quiere un MP4 o una PlayStation, ha sido absorbido por la maldad occidental. No me jodas. Y eso lo hace la izquierda desde que yo estaba estudiando antropología, 1975. No ha cambiado en nada, y es asqueroso, y es vergonzoso, y se ha agudizado de una manera terrible en el gobierno, por llamarle de algún modo, de Andrés Manuel López Obrador y mis ex amigos. ¿Qué pasa con las culturas originarias que nunca quisieron volverse occidentales y que no son necesariamente sectarias? ¿Cómo puede una cultura decidir no volverse occidental? Cuéntamelo. O sea, las culturas son la suma de creencias, formas de vida, supersticiones, costumbres, tradiciones y obras artísticas y artesanales de una colectividad. No son entes con agencia, no pueden decidir. Si un grupo humano decide no volverse occidental, cosa que me parece lo más rara del mundo, porque claro, toda la tecnología que sale de Japón pues no es occidental, lo que sale de China pues tampoco es occidental, y los números que utilizamos para hacer matemáticas pues son árabes, no son occidentales. Pero bueno, hay gente que si quiere dividir el mundo en geografías. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero no tiene derecho a hacérselo a sus hijos otra vez. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida una vez que tengas 18 años, pero cuando tienes hijos, tus hijos tienen derechos independientemente de ti y de tus caprichos. Y tenemos que entender esto. Creo que tenemos que entender esto claramente. Hay tribus amazónicas que aunque viven en la selva viajan a las ciudades para trámites y asistir a la escuela. Pues sí, pero de todos modos su posibilidad de aprovechar al máximo la escuela se ve limitada desde por fenómenos de nutrición hasta por fenómenos de caminata. Yo admiro mucho, pero vamos, admiro enloquecidamente a los niños que caminan una pila de kilómetros o cruzan puentes hechos de cuerdas o caminan por senderos estrechos y caminan 3 horas para ir a la escuela. O sea, y los tenemos, en América Latina los tenemos. A los niños que están buscando wifi a las 11 de la noche para poder hacer las tareas escolares con el móvil de su mamá, con el celular de su mamá, son absolutamente admirables. Pero están viéndose limitados. Mira, es un buen ejemplo con los Beatles. Entre esos niños hay genios que nos estamos perdiendo como sociedad. Hay genios en las matemáticas, hay genios en la música, hay genios en la ingeniería, hay genios en la arquitectura, hay genios en la comunicación, hay genios de la literatura y de la pintura que no les permitimos florecer y prosperar porque están condenados a ser indígenas. Es que es indignante.